En este nuevo vídeo del canal os hablo de dos teléfonos móviles muy diferentes de una marca, Cubot, que ya he traído aquí antes al canal. ¿Qué móviles son? Este que tengo aquí, el Cubot X50, y este que tengo aquí, el Cubot King Kong 5 Pro. Dos teléfonos móviles muy distintos y destinados a un público muy diferente. Así que nada, si queréis saber cómo son estos dos teléfonos móviles, no os perdáis el vídeo. De los dos teléfonos móviles vamos a hablar primero del Cubot King Kong 5 Pro. Un ladrillo de teléfono móvil, pero es que va destinado a un uso muy hardcore, a un uso profesional. El teléfono Cubot King Kong 5 Pro es una bestia parda en lo que a batería se refiere. Dispone de una batería de 8000 mAh que nos va a dar hasta 48 horas de duración de batería. Esto, obviamente, comparado con el resto de teléfonos móviles del mercado, es una auténtica salvajada. Yo lo he tenido en stand-by casi una semana entera y ha aguantado la batería sin problemas. Ahora bien, claro está que esto tiene su peaje, es decir, estamos hablando de un teléfono de casi 2 centímetros de grosor y de un peso de 320 gramos, es decir, es un auténtico ladrillo, pero que va destinado a profesionales como por ejemplo albañiles, fontaneros, electricistas, es decir, gente que está trabajando en condiciones en las que el teléfono móvil puede perder su integridad física. Dispone de una cámara con triple objetivo, uno gran angular, otro normal y otro tele, siendo la cámara principal, es decir, el objetivo principal del teléfono, el normal, un objetivo de 48 megapíxeles desarrollado por Sony, con una buena iluminación y que nos va a permitir hacer fotografía en muy distintas situaciones de luminosidad. Además, yo por lo que he estado probando, hace fotografías más o menos nítidas y claras, pero bien es verdad que no es un teléfono directamente dedicado al tema de la fotografía. Hablando de la cámara, deciros que tiene una cámara también frontal de 25 megapíxeles que está optimizada de forma inteligente para poder hacer unos selfies muy interesantes, aprovechando así la iluminación que tengamos y haciendo que el color de nuestra piel y los detalles, por ejemplo, de su textura sean más precisos. Como os comentaba anteriormente, no es que sea una cámara muy profesional, pero en un momento dado nos va a permitir hacer nuestro selfie favorito para poderlo compartir en redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. En lo que a sonido se refiere, incorpora unos altavoces estéreo, uno en la parte de arriba del teléfono y otro en la parte de abajo, altavoces estéreo duales que nos van a permitir escuchar música además con bastante potencia, con lo cual lo podemos tener por ahí encima de una piedra, de un mueble, en el suelo, es decir, si estamos trabajando en cualquier sitio y vamos a poder estar disfrutando, por ejemplo, de nuestra música en Spotify mientras estamos trabajando. Con respecto a la resistencia, comentaros que es resistente al agua hasta 1,5 metros durante 30 minutos y además también es a prueba de caídas, obviamente, hasta 1,5 metros de altura lo podemos dejar caer sin miedo a que se rompa. Los bordes son así como de goma y la gente a la que le he enseñado el teléfono me ha dicho, oye, pero es que lleva ya una carcasa puesta, y no, es que el teléfono es así, además es con colores muy llamativos para localizarlo en todo momento. Además, no solo es resistente al agua, sino que también es a prueba de polvo, es decir, nosotros podemos estar trabajando en entornos polvorientos, llenos de arena, entornos industriales, etcétera, y el teléfono móvil se va a comportar sin ningún tipo de problema, es decir, va a seguir funcionando con normalidad. Luego, si queremos pagar con él en nuestro supermercado o tienda favorita, he de deciros que tiene NFC, este estándar inalámbrico que por ejemplo lo podemos asociar a nuestra cuenta de Google Pay y, como digo, poder pagar con él cómodamente sin necesidad de llevar dinero encima, tarjetas de crédito, etcétera. Un teléfono que viene con 64 GB de ROM y 4 GB de memoria RAM, bajo mi punto de vista un poco escaso de memoria ROM, no nos va a dar para almacenar muchas fotos y instalar muchas aplicaciones, pero tampoco un teléfono que esté dedicado solo y exclusivamente al almacenamiento, sino que más bien, como os comentaba,
es un teléfono dedicado al entorno laboral. El teléfono viene con Android 11 totalmente actualizado y he de deciros que en las pruebas que he hecho el sistema operativo es bastante fluido, además la pantalla se ve muy bien, es bastante nítida, pero tendríamos que ver hasta dónde van a llegar las actualizaciones de Android 11 en este terminal. Y luego ya pues pequeños detalles como la incorporación del lector de huella dactilar junto al botón de encendido y apagado, o incluso una cosa que me ha llamado mucho la atención y es un botón dedicado únicamente a la cámara, es decir, nosotros con la pantalla bloqueada pulsamos en dicho botón y automáticamente se arranca la cámara y nos va a permitir realizar fotografía de manera instantánea. Viene con puerto USB tipo C para carga y tanto dicho puerto como la ranura para la tarjeta SIM vienen protegidos por una especie de tapita de goma para evitar que entre agua, polvo, etc. Un teléfono que por unos 200 euros puestos en casa, como digo, si somos profesionales de ciertas ramas que estamos en contacto con polvo, obras, etc., puede ser un teléfono calidad-precio muy interesante para nosotros. Bien, ahora que ya sabemos cómo es el King Kong 5 Pro, vamos a ver cómo es el X50, un teléfono móvil más normal destinado a un público mayoritario. Si ahora nos fijamos en el CUBOT X50, un teléfono más estándar que el anterior, es mucho más delgado, es decir, en este caso no llega a 1 centímetro de grosor, estamos hablando de 9,1 milímetros aproximadamente, y un peso de unos 220 gramos. No es tan pesado como el anterior, pero sí que es verdad que para lo que hay ahora mismo en el mercado es un teléfono que se siente pesado en la mano. En este caso viene con una pantalla de 6,67 pulgadas, con un brillo mucho más prominente que el anterior, con colores más nítidos, más agresivos, una pantalla con un ángulo de visión bastante bueno que se ve muy bien en condiciones de baja luz o condiciones plena luz del día, es decir, directamente en la calle. La resolución de pantalla es de 1080 x 2400 con un ratio de 20/9, es decir, es un móvil bastante alargado, pero eso sí, de estrecho es prácticamente igual que mi iPhone 11 Pro Max. Este terminal viene con 4 cámaras, una principal de 64 megapíxeles producida por Samsung, luego tenemos una de 16 megapíxeles ultra gran angular, en este caso viene con un ángulo de apertura de 124,8 grados, luego también viene con una cámara macro de 5 megapíxeles que nos va a permitir enfocar objetos a una distancia de hasta 2,5 centímetros. La cámara incorpora también un modo super noche que nos va a permitir hacer fotografía nocturna con mucha claridad. Yo he salido a hacer unas pruebas por aquí por Linares y la verdad es que estoy contento con el resultado obtenido. Hablando de cámara, comentaros que también tiene una cámara de 32 megapíxeles, que eso sí que me ha sorprendido bastante, una cámara bastante buena, que nos va a permitir hacer selfie para subirlo a nuestras redes sociales favoritas también, pero en este caso con una calidad mayor que el terminal anterior. Yo he hecho algunas pruebas y la verdad es que se nota bastante la diferencia de calidad de los selfies entre las dos cámaras. Como veis, un sistema de cámaras bastante decente que nos permite tomar fotografía y vídeo en muchas condiciones distintas. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar justo aquí el botoncito de suscribirse y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. La batería, si la comparamos con el terminal anterior, obviamente es de chiste, ya que en este caso tiene una capacidad de 4500 mAh, es decir, un poquito más de la mitad que el modelo anterior. Aún así, tener una batería de 4500 mAh para un uso normal de WhatsApp, mensajería instantánea, correo, etcétera, nos va a dar un día de uso sin ningún tipo de problema. Viene con un procesador normalito, un Helio P60 de 8 núcleos, que es más que suficiente para mover el sistema operativo con total fluidez. Hablando del sistema operativo, viene también con Android 11, pero en este caso el aspecto es diferente, me gusta bastante más, son aspectos como más modernos, con iconos más redondeaditos y más chulos que el modelo anterior. Este terminal también viene con NFC con soporte para Google Pay,
que nos va a permitir usarlo en nuestro supermercado favorito o tienda favorita sin necesidad de llevar cartera, tarjetas de crédito ni nada por el estilo. Además, también en el lateral incorpora un lector de huella dactilar, que en este caso me da la sensación de que funciona algo peor que en el terminal anterior. Es decir, no es un lector de huella dactilar muy bien conseguido, es decir, falla un poquito, pero ya no sé si es por el sensor o también puede ser por el tema de mi dedo, que no haya escaneado bien la huella. Y ya para concluir, deciros que es un terminal bastante bien construido para no ser de gama alta, se siente muy bien en la mano, aunque como os comentaba anteriormente me da la sensación de que es un poquito pesado, sobre todo si lo llevamos con la funda de plástico que viene incorporada, pero un terminal que está rondando unos 200 euros también y que por ese precio pues nos permite tener un móvil, obviamente no de gama alta, sino un móvil de consumo para personas que no buscan demasiada calidad y sobre todo para personas que no quieren gastar demasiado dinero. Bueno, espero que os hayan resultado interesantes estos dos teléfonos móviles de gama media-baja. Como habéis visto, tampoco son terminales que se les puede pedir mucha calidad en lo que a componentes se refiere, pero son dos teléfonos móviles que están en el mercado, son dos teléfonos móviles que van dedicados a públicos muy distintos y sobre todo yo haría hincapié en uno de ellos como es el King Kong 5 Pro, que como habéis visto es un teléfono móvil destinado a un público muy pro, a un público que necesita un teléfono móvil con mucha resistencia, y he de deciros que en ese caso sí que por el precio que tiene es una muy buena elección. Tal vez el X50 sea menos interesante para vosotros al ser un teléfono más normalito que compite, digamos, con otras marcas que fabrican dispositivos de este mismo calibre. Os voy a dejar los enlaces de compra en las notas del vídeo para que tengáis más información sobre estos teléfonos móviles. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.